Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, rodeados de sus afectos y con buena salud. El objetivo de este video es repasar un poquito lo que hemos visto hasta ahora y aclarar algunas dudas que hemos observado en los trabajos que han entregado. Lo primero que hicimos fue analizar vocabulario relacionado con el coronavirus, sus síntomas y algunos consejos. Ahí nos encontrábamos con estas dos definiciones. The coronavirus is a virus y the coronavirus is an infection. Y veíamos cómo la presencia del artículo indefinido era lo que marcaba la posibilidad de completarlo de una o de otra forma. Veamos con más detenimiento qué son los artículos indefinidos. Los artículos indefinidos pueden tener dos formas. Puede escribirse a por an. Y en la hoja de trabajo mencionábamos que a se usa antes de un sustantivo que comienza con un sonido de consonante. Por ejemplo, en la oración I need a pencil, a está antes del sustantivo pencil que comienza con un sonido de consonante. También aclarábamos ahí que antes del sustantivo es posible que apareciera un adjetivo. Y en este caso, a va a estar, la elección de a va a estar definida por el hecho de que esa palabra que le sigue empieza con un sonido de consonante. Por su lado, an se usa antes de sustantivos que comienzan con un sonido de vocal. Por ejemplo, now I need an eraser. Eraser comienza con un sonido de vocal y por eso lleva an. En este caso también, si antes del sustantivo aparece un adjetivo, la elección de an o el uso de an va a depender de que esa palabra comience con un sonido de vocal. ¿Por qué aclaramos o por qué insistimos en un sonido de vocal? Porque esta elección de a o an en realidad tiene que ver con cuestiones de pronunciación, de poder pronunciar estas dos palabras juntas sin tener dificultades. Si tenemos en cuenta que este año en realidad nos vamos a abocar a la lectura de textos, esta elección de a o an ya va a estar resuelta por el autor del texto. Entonces, ¿por qué es importante recordar esta teoría? Por lo que dice acá de que después de a o an, lo que viene es un sustantivo. Descubrir la función de las palabras dentro de una oración nos va a ayudar mucho al momento de comprender un texto. Artículo indefinido, sustantivo. ¿Es necesario saber esta terminología? Sí. Se llama funciones o categorías gramaticales y nos van a ayudar mucho al momento de querer comprender un texto. Si buscamos una palabra en el diccionario sin saber cómo funciona dentro del texto en el que la hemos encontrado, vamos a tener que leer toda la información que traiga el diccionario y es muy probable que la elección del equivalente la hagamos simplemente eligiendo uno y sin tener realmente un criterio válido para tenerlo en cuenta en el texto que estamos leyendo. Entonces, saber que después de a o an aparece un sustantivo me va a ayudar para que, al momento de buscar la palabra en el diccionario, busque su significado únicamente cuando esta palabra funciona como sustantivo. Veamos este ejemplo que aparecía después en la hoja de trabajo. When the virus causes symptoms, common ones include a runny nose. Aquí aparece a, así que sabemos que después de esta palabrita sí o sí tiene que haber un sustantivo. También sabemos que antes de ese sustantivo puede aparecer un adjetivo. Entonces, para saber el significado de esta frase, iremos a buscar nose como sustantivo y runny como adjetivo. Y allí podremos llegar al equivalente correcto en el contexto que estamos analizando. Después analizamos estas dos oraciones en donde aparecía esta palabra causes, que se escribe exactamente igual, pero veíamos que en un ejemplo funciona como sustantivo y en el otro ejemplo funciona como verbo. Llegábamos a esta conclusión
habiendo primero buscado o pensado una versión en español de las oraciones. Y veíamos entonces que en la primera hablaba de las causas de una cosa y por eso es un sustantivo, mientras que en el segundo ejemplo decíamos que el virus causa, es decir, que era la acción y por eso decíamos que esta palabra era verbo. Este proceso lo hicimos de esta forma porque la palabra causes puede tratarse como una palabra transparente, o sea, muy fácil de entender o de llegar a su significado por la similitud con una palabra en el español. Pero en realidad el proceso lo vamos a hacer después de forma inversa. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con palabras que en realidad no conocemos, que no podemos inferir con la ayuda del español y entonces vamos a tener que ir a buscar en el diccionario. Entonces, como decíamos recién, la vamos a buscar y no vamos a leer todo lo que nos diga el diccionario, sino que, habiendo primero analizado cuál es la función de esta palabra en el texto en el que yo la encontré, podré ir al diccionario y solamente buscar cuáles son los posibles equivalentes cuando funciona como sustantivo o bien cuando funcione como verbo o con la función gramatical que tengamos o que hayamos analizado en el texto. ¿Cómo hacemos entonces para saber si una palabra es sustantivo, es verbo o cumple otra función? Veíamos en el apunte de clase que la estructura básica de las oraciones en inglés es la presencia de un sujeto que tiene que ser una persona, una cosa, un animal o un lugar, es decir, un sustantivo, que realiza una acción. Es decir, que hay un sustantivo más un verbo. Esta es la estructura básica de las oraciones en inglés, en donde el sujeto no puede estar ausente. ¿Por qué? Es lo que en castellano a veces o que se conoce como sujeto tácito o implícito, que no es posible en inglés. Si recuerdan, por ejemplo, cuando estudiaron el verbo be, recordarán que la forma are correspondía a you, a they y a we. Si antes de la oración no decimos cuál es el sujeto y simplemente aparece are at home, no podemos saber si vos estás en casa, you are at home, we are at home, es decir, nosotros, or they, si es únicamente ellos, por ejemplo, únicamente papá y mamá. Por eso en inglés sí o sí el sujeto tiene que estar presente. Veíamos, sin embargo, que al momento de dar los consejos para el coronavirus, todas las oraciones propuestas empezaban directamente con el verbo y no tenían un sujeto. ¿Por qué es esto? Se trata del modo imperativo y no es necesario cuando usamos este modo poner el sujeto porque el sujeto es siempre you, a la persona o personas a las que le estamos hablando. Recuerden que you puede ser vos, puede ser usted, es decir, en castellano tenemos la forma más informal o más formal, o puede ser un plural, ustedes. Pero en todos los casos, estas oraciones en modo imperativo están dirigidas a la persona que nos está escuchando. Es el único caso en donde no vamos a encontrar un sujeto, sino que la oración va a comenzar directamente con el verbo. Repasemos un poquito. Hasta este punto dijimos que conocer las funciones o las categorías gramaticales era muy importante para después poder comprender un texto. Y vimos la presencia de estas 4 funciones. Los artículos indefinidos, que dijimos que era a or an. Los sustantivos, que son muchos, dijimos que pueden ser personas o designar a personas, a cosas, animales o a lugares. Y entonces veíamos que algunas pistas para darnos cuenta que hay un sustantivo es que están después de esta palabrita a or an y que cumplen la función de sujeto en una oración. De los adjetivos decíamos que pueden aparecer antes de un sustantivo y de los verbos decíamos que siempre describen la acción que realiza el sujeto.
Si el tema de los artículos indefinidos y los artículos en general en inglés te deja dudas, también les poníamos en la hoja de trabajo la posibilidad de visitar este sitio o de ver un video. Bien, ahora sí estamos en condiciones de seguir adelante con la hoja de trabajo 3. Nos vemos ahí.